Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente semana. El día de ayer terminamos nuestro estudio acerca de 2 Corintios y con esto ya terminamos el estudio de todos los Corintios como tal. Y bueno, ya estaremos empezando el día lunes un nuevo devocional, una nueva temática y una nueva lectura bíblica, donde vamos a estudiar, como por darles un adelanto, vamos a irnos de pronto a estudiar un poco el Antiguo Testamento. Para el día de hoy quiero simplemente traer un tema, el cual he titulado No importa cómo comiences. Y vamos a estar hablando, vamos a volver por allá al primer capítulo de Corintios, de Primera de Corintios. Y si vemos el versículo 27-29, Primera de Corintios, capítulo 1, 27 al 29, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Me encanta este versículo porque a manera personal es uno de los versículos que ha marcado mi vida espiritual, que ha marcado todo lo que ha sido mi crecimiento espiritual hasta donde estoy el día de hoy. Pero una de las cosas más importantes que quiero hoy hablar un poco es lo que decía el título. No importa cómo comiences. Y quiero partir desde esto porque nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana y cuando empezamos a acercarnos más a Dios, es muy fácil nosotros empezar a traer los peros de nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿cómo hago para eso? Pero yo no puedo, pero eso no es posible, es que yo no soy así, es que yo no soy capaz, pero. Y no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas libremente como Él quiere hacerlo, sino nosotros con nuestra manera de ver las cosas, con nuestros pensamientos que son limitados, pues en cierta manera obstaculizamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso hoy quiero reflexionar en lo que dice estos versículos, porque no importa cómo comiences, no importa si tú en este momento te crees que no eres el mejor cristiano, no importa si tú dices es que el cristianismo no es para mí, no importa si tú en ti no ves un liderazgo, no importa si tú no ves todos los atributos del Señor Jesús en tu vida, no importa si tú no ves ese cristiano el cual pueda llegar a tener control de sus emociones, de sus pensamientos, no importa cómo estés en este momento, ¿cierto? No importa cómo comiences, lo importante es cómo vas a terminar, y en eso es lo que tú tienes que trabajar cada día. Si nosotros nos devolvemos a este versículo, pues este versículo nos recuerda lo que fue la vida de todos los discípulos del Señor Jesús. Cuando nosotros vemos las biografías de los discípulos de Jesús, pues no eran los maravillosos, ¿cierto? No eran los 12 fantásticos, no eran los 12 más sabios, no eran los 12 eruditos, ¿cierto? No eran los 12 tops de la época. Eran los más llevados, por decirlo de una manera más coloquial, ¿cierto? Uno era cobrador de impuestos, otro era pescador, algunas de las mujeres eran prostitutas, y así, todos en cierta manera eran personas iletradas, personas con mala reputación, e inclusive Pablo, o más conocido como Saulo de Tarso, era antes, pues, era un perseguidor, ¿cierto? En cierta manera podríamos catalogarlo como un enemigo del cristianismo. Pero todos ellos, usted se imagina donde ellos se hubieran quedado pensando el punto cuando conocieron a Jesús o lo que Él les llamó, ¿cierto? Síganme.
¿Usted cree que hubiera pasado donde ellos se hubieran puesto a pensar, pero yo soy pescador, yo qué voy a poder llegar a ser discípulo? No, yo mejor me quedo pescando. O tal vez Saulo de Tarso si se hubiera quedado en su ceguera espiritual y hubiera seguido persiguiendo de esa manera, ¿cierto? A pesar de haber tenido ese encuentro tiempo después, usted imagínese a Saulo de Tarso diciendo, no, pero él que me va a perdonar, él que va a hacer eso, no, es que yo no puedo, ¿cierto? Es que yo estoy muy arraigado a lo que yo soy, es que mis papás me dijeron que así tenía que ser yo y no, eso es muy difícil, no, ¿cierto? ¿Usted se imagina qué hubiera pasado? Pues muy sencillo, no hubiera podido darse de la manera como Dios había propuesto obrar en la vida de estos hombres. No se hubiera dado el propósito maravilloso de Dios, sino sencillamente se hubieran quedado donde habían comenzado. Pero como ellos se fueron de cabeza con el Señor, creyeron lo que Él les había dicho, creyeron en ese llamado cuando Él los llamó, ¿cierto? Y les direccionó, pues hoy en día usted y yo conocemos el resultado de haber obedecido o escuchado la voz de Dios. Un punto muy importante de estos versículos nos recuerda también en nuestras capacidades, nuestros talentos o lo que nosotros creemos que debe servir para servir a Dios. Nosotros a veces colocamos estatutos muy altos donde decimos, es que necesito tal cosa, necesito esto para poder servir a Dios, para agradar a Dios, para ser como Él, infinidad de cosas. Pero si nosotros vemos realmente, según este versículo, lo que nosotros más necesitamos es estar humillados delante de Dios, es reconocer que Dios es el Todopoderoso, es tener esa humildad de decir, Señor, no soy nada, ¿cierto? Soy lo más bajo, si tú lo quieres ver de esa manera, pero yo quiero que tú realmente te muestres a través de mi vida. Dice en el último versículo, usó, ¿cierto?, lo más vil y menospreciado del mundo, lo usó para que se considerara como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Y esto es algo muy importante, porque todo esto Dios lo hace con un solo propósito. Si Dios te da la oportunidad a ti de tener un nuevo comienzo, de que no importa quién seas tú, ¿cierto? Es solo con un propósito, y es que Dios se gloríe, se exalte a través de su vida, ¿cierto? Eso es lo único que Dios quiere. A Dios no le importan los títulos que tú tengas, a Dios no le importa el recorrido que tú hayas tenido. Él está dispuesto a empezar desde cero. Así tal cual tú vengas, no hay problema, ¿cierto? No importa cómo comiences. Lo importante es cómo vas a terminar y durante este proceso, qué vas a hacer en tu corazón. Porque el objetivo de Dios es que nadie se jacte de lo que Dios va a hacer en tu vida, sino que seamos un reflejo, un resultado de la gloria de Dios en nuestras vidas. En este proceso es donde nosotros como cristianos muchas veces tenemos problemas al robarle la gloria a Dios. Al nosotros no entender que somos instrumentos de Dios. Aún tú, sin tener un papel de liderazgo, tú estás llamado a reflejar la gloria de Dios con tu vida, con algo muy sencillo, tu testimonio de vida. ¿Recuerdan ahorita que hacía ese pequeño paréntesis de qué hubiera pasado si los apóstoles se hubieran quedado en el principio? Pues se hubieran quedado allá, ¿cierto? Pero gracias a que escucharon, siguieron y realmente no contemplaron cómo comenzaban, sino cómo iban a terminar, ¿cierto? Es gracias a eso que hoy tenemos testimonios de vida ejemplares, de lo cual nosotros cada día predicamos, aprendemos, de tal manera que seguimos algunos de sus ejemplos porque ellos siguieron también al Señor Jesús. Entonces es lo que nosotros tenemos que reflexionar el día de hoy y es lo que yo quiero que tú te lleves en esta mañana. No importa cómo estés en este momento,
lo importante es cómo vas a terminar. Y quiero que eso lo tengas muy claro, porque tal vez Dios te ha hecho un llamado, te está haciendo un llamado y tú solo estás sacando peros y no te das cuenta de que tal vez el Señor te esté llamando a que tú veas más allá. El Señor te ve como una persona perdonada, el Señor te ve como un gran líder, el Señor te ve como un gran hombre de hogar, el Señor te ve con una gran familia. No sé cuál sea el propósito de Dios con tu vida, no sé cuál sea el llamado que Dios te ha hecho. Lo que sí estoy muy seguro es que si Dios ha visto algo en ti, créelo y sé tú creyéndolo. Y sé tú llevando ese proceso para que el día de mañana tú reflejes la gloria de Dios y tu vida sea un testimonio vivo de un Dios vivo. Te invito a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, hoy reconocemos que no somos nada, Señor, sin ti, que tú eres todo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú tomes nuestras vidas, Señor, para que tú gloríes tu santo nombre. Padre, exáltate a través nuestro, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sea un testimonio del Dios poderoso, del Dios vivo que eres tú. Señor, hoy, Padre, tomamos una actitud y es de no importar cómo estamos empezando, sino lo importante es cómo vamos a terminar, Señor. Allí, Señor, referente al llamado que tú nos has hecho, referente al propósito que tú has puesto en nuestras vidas, queremos empezar a trabajar para que el día de mañana, Señor, ese proceso, Padre, refleje la gloria de un Dios vivo como eres tú. Guarda nuestros corazones, Señor, de gloriarnos nosotros mismos, de robarte la gloria, y permítenos cada día ser hallados humildes delante de tu presencia. Gracias te damos por este día. Bendecimos, Señor, cada una de nuestras actividades. Nos quedamos en tu presencia y en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.